Amado Padre, gracias Dios Todopoderoso por permitirnos, Señor, una mañana más, un día más, Señor, donde podemos disfrutar de tu presencia, Dios. Queremos en este día, Señor, entregarte la meditación, Señor, y la palabra que tú nos vas a dar, Señor, para que se atesore en nuestros corazones y podamos aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te doy gracias, Padre mío, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional diario que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy empezamos un nuevo evangelio, un nuevo libro, y es el libro de Marcos. Para que entremos en contexto, Marcos es el segundo capítulo, el segundo libro, de los evangelios. Hay 4 evangelios que son sinópticos. La palabra sinópticos quiere decir similares, pero los 4 evangelios hablan acerca de la vida y ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. La diferencia de los 4 evangelios es que cada uno de los evangelios tienen un punto de vista diferente. Ya terminamos el de Mateo, y Mateo mira a Jesús o presenta a Jesús como rey. Es un evangelio que va dirigido hacia los judíos y ponen a Jesucristo como rey. O sea, Mateo lo ve a él como el rey de reyes, el señor de señores. Marcos lo ve a él como un servidor, como un siervo. Y lo que empieza a hablar es precisamente cuando él narra, está hablando de Jesús como el siervo que el Señor mandó, el Cordero, digámoslo así. Lucas, que es el próximo evangelio que vamos a estudiar después de Marcos, lo ve como hombre porque Lucas era doctor y él estudió, él no estuvo presente con Jesús, pero básicamente lo ve como hombre. Entonces presenta a Jesús como el hombre. Y Juan lo presenta como Dios. O sea que son 4 evangelios muy parecidos. Son 4 narrativas de la historia de Jesús. Muchos se repiten algunos episodios porque es de la forma en que ellos lo vieron. Marcos no estuvo con el Señor dentro de los 12 discípulos, pero él sí estuvo muy cerca con Pedro. Se dice, muchos dicen que de pronto Pedro fue el que escribió este evangelio y que Marcos fue el que lo redactó, pero él estuvo con Pedro y también con Pablo en el futuro. Así que vamos a empezar este hermoso capítulo de este evangelio. Vamos a ver cómo nos presenta Marcos a nuestro Señor Jesucristo. Así que empecemos con el primer capítulo de Marcos 1. Juan el Bautista prepara el camino. Esa es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. Cierto día, Jesús llegó a Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma.
Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente en lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Jesús sana a mucha gente. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma, en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Jesús predica en Galilea. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Jesús les respondió: «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Jesús sana a un leproso. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. «Sí quiero», dijo, «queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: «No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Eso será un testimonio público de que has quedado limpio». Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús,
de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Bueno, este es el final del capítulo 1 del Evangelio de Marcos y empieza con Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Isaías, 700 años antes de que esto aconteciera, había ya profetizado que iba a venir delante del Señor, del Mesías, un mensajero que iba a preparar el camino. Y ese es precisamente Juan el Bautista. Si vemos en estos relatos de este libro, de este fascinante evangelio, como lo presenta Marcos, como lo decíamos en un principio, él presenta a Jesucristo como siervo, como ese servidor que viene a servir aquí a este mundo, y esta faceta de Jesucristo empieza precisamente hablando del ministerio, del servicio que Dios viene a hacer como Mesías, como servidor, y habla acerca de esa entrada, de esa preparación de su ministerio. No habla de la niñez ni habla de otras cosas, sino simplemente que él está hablando del ministerio en sí, porque él presenta a Jesús, lo repito, como siervo. El Mateo empezó con la genealogía de Jesús, porque para un rey es muy importante su genealogía. Viene hijo de David, que era un rey, hijo de y empieza hasta llegar a José, y precisamente por eso es que la diferencia entre estos dos evangelios, para que lo tengan bien en cuenta, que no es lo mismo, y de pronto se va a pensar, no, es que es lo mismo los evangelios. No, es casi algunos hechos parecidos, pero vistos desde otra óptica. Después empieza hablando del bautismo de Jesús, y mire que hay algo que nos habla aquí. Es anteriormente en el Antiguo Testamento lo que se hacía era, las personas pecaban y se compraba un cordero o una paloma, y eso lo llevaban al templo y se pagaba el pecado de lo que se había hecho. Pero realmente, si nos ponemos a ver, eso se convirtió en una transacción, como Jesucristo mismo lo hizo cuando lo vimos en Mateo, de que tumbó las mesas y todo lo que tenían en la entrada del templo, porque eso era un negocio. No había arrepentimiento, simplemente, pequé, présteme una paloma o un becerro, lo compraban y lo entregaban en sacrificio y ya quedé limpio. Pero Juan empieza preparando el camino, y empiezan a hablar de arrepentimiento. Ya no es simplemente dar un dinero, sino que ahora me arrepiento, arrepiéntanse de sus pecados. Y la gente empezaba a arrepentirse de sus pecados y a ir a las aguas arrepintiéndose, demostrando verdaderamente que estaban dolidos por haber pecado. Cuando ellos los bautizaban, entonces ellos quedaban como limpios de pecado, pero se necesitaba que alguien muriera, porque está bien que te arrepientas del pecado, pero una cosa es arrepentirse y otra cosa es pagar por la justicia. O sea, ¿quién paga por el pecado? Porque la palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, está muy bien que se arrepientan del pecado en el bautismo, pero ¿quién sustituye? ¿Quién paga la justicia? Y por eso es que viene Jesucristo, y viene y se bautiza también, no porque él necesitara arrepentirse de ningún pecado, sino para que se cumplieran las escrituras de que él iba a cumplir todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo viene y se bautiza, y después del bautismo empieza su ministerio yéndose al desierto, porque el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Los ángeles lo cuidaban, pero por 40 días el Señor fue para que fuera tentado, y ahí empezar a ser lleno del Espíritu Santo, supera la tentación como hombre, y después sale a hacer su ministerio y empieza buscando los primeros discípulos. Ya conocemos lo mismo que en el Evangelio de Mateo, de cómo llamó primero a Simón, al mismo Pedro, digámoslo así, después a su hermano Andrés, y ellos estaban básicamente haciendo sus quehaceres, pero el Señor los llamó a que fueran pescadores de hombres, y así sucesivamente con los otros discípulos. Después empieza el Señor a mostrar y a sanar las personas, y expulsa un espíritu maligno, un espíritu que estaba atormentando
a un hombre y mire lo que pasa aquí. Jesús está enseñando en la sinagoga y él viene a interrumpir. O sea, el mismo Satanás entra a las iglesias. O sea, Satanás entra ahí con este hombre y empieza a interrumpirle. Entonces dice, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a has venido a destruirnos? Y el Espíritu le dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. El Señor le interrumpe y saca el demonio de este hombre y resulta de que empezó a convulsionar y todos se quedaron aterrados porque Jesús tenía autoridad sobre los malignos. Después Jesús empieza a sanar a mucha gente y empieza el Señor a tener una fama porque la gente ya empezó a conocerlo, que tenía autoridad sobre los demonios. Fue y sanó la suegra de Pedro. Después sana a muchas otras personas y empieza a preparar ese camino porque la gente empieza a conocer de las bondades y del poder de Jesucristo y empiezan a verlo como el Mesías, como el que había de venir, que ellos estaban esperando. Después el Señor predica en Galilea y lo que hace y es que primero en la mañana sale a orar y después empieza Simón a buscarlo, a decirle que la gente lo está buscando. Y entonces es lo que dice él, debemos de ir a las ciudades a predicar, porque él vino a predicar el Evangelio, vino a predicar las buenas nuevas de salvación. Y también el Señor empieza a hablar de ese arrepentimiento, que es lo que nosotros debemos de hacer para empezar en el ministerio que el Señor nos ha dado, y es precisamente el ministerio del arrepentimiento de los pecados. Él viene a pagar el pecado por nosotros, pero nosotros debemos de empezar a predicar ese evangelio de arrepentimiento para que las personas puedan conocer al Señor y verdaderamente de corazón ser perdonados, no como un trueque, no como una transacción comercial como se había convertido en el Antiguo Testamento. Después Jesús sana a un leproso, llega el leproso y le dice que si él quiere, que si Jesús quiere, lo sana, y movido a compasión el Señor extendió la mano y lo tocó. Un leproso nadie lo tocaba, un leproso era una persona que estaba alejada, estaba en cuarentena, no se podía acercar a ningún lado. Si él iba a pasar por algún lado cerca de la gente, tenía que empezar a gritar leproso, 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 para que la gente se diera cuenta, y era una persona que todo el mundo la hacía a un lado, pero Jesús con su amor infinito vino y lo tocó, y eso es lo que viene al Señor a demostrar: compasión, amor por las personas. Él viene en el ministerio que Él empieza, así como lo ve Marcos, es precisamente un ministerio de amor, donde nosotros, si vamos a servir a alguien, lo tenemos que hacer con amor, no discriminando a nadie, sino tocando a las personas, yendo donde están las personas que están abatidos, los que están sufriendo, los que todavía no conocen del Señor. Y lo que hace el Señor es precisamente eso, enseñarnos que el amor lo puede todo, y que Él no le importaba si la persona tenía lepra o lo que tuviera, Él lo tocaba y estaba cerca de él y oraba por él y lo sanaba. Porque a eso vino el Señor, a sanar nuestro corazón, a sanar la lepra, a espantar los demonios, a cambiar nuestra vida por una vida anterior, una vida egoísta, por una vida de servicio, una vida de amor por las demás personas. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana para entregarle este día tan hermoso al Señor. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de poder orar, Señor, de poder estar en tu presencia, Dios Todopoderoso. Gracias por esa palabra, Señor, gracias por esa enseñanza que nos has dado, de mostrarte como ese siervo, Señor. Permítenos a nosotros también poder servir con amor, Señor, así como tú lo hiciste, Señor, y como lo haces día a día, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, por cada persona que está escuchando este audio, para que tú le bendigas, Señor, y acompáñanos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.